y tenemos confirmación en video de cada uno de ellos. El presidente ucraniano Zelensky literalmente hizo vibrar el lugar con su impacto, pronunciando un poderoso discurso que unió a la OTAN en la cumbre en Ankara. Solo mira la diferencia en el momento en que Zelensky llegó a Turquía. La postura resuelta de Zelensky revela cuánto han cambiado los eventos que se desarrollaron después de su acalorado debate con Trump en la Casa Blanca y el panorama actual contra Rusia. Compartiremos con ustedes lo que sucedió durante el discurso de Zelensky, donde detalló cómo aproximadamente 28.000 soldados rusos fueron neutralizados por las tropas ucranianas en combate solo en junio. Él dice: Solo en junio, casi 28.000 soldados rusos fueron eliminados y tenemos confirmación en video de cada uno de ellos. La gran mayoría fueron alcanzados por drones, y francamente, no sentimos orgullo, ningún orgullo por esto. Lo estamos viendo para mostrar cómo es la guerra moderna, una guerra que no iniciamos, pero que nos vemos obligados a luchar. Zelensky continúa su discurso abordando la noción de que la retaguardia de Rusia está protegida y defendida. Zelensky afirma que esta noción ha desaparecido por completo. Ya no tienen una retaguardia estratégica. Nuestros drones, lo que Zelensky llama sanciones de largo alcance, han sido muy efectivos en atacar la infraestructura rusa en el extranjero. Veamos otra parte del discurso donde Zelensky dice: Mientras tanto, hemos eliminado por completo la misma idea de que Rusia tenga una retaguardia estratégica. Y conoces este país. Y durante mucho tiempo, Rusia creyó que tenía una ventaja territorial. Nadie más poseía una retaguardia profunda donde pudiera mantener de manera segura la producción militar, el equipo militar y todo de lo que depende su guerra, creyendo que nadie podría alcanzarlos. Y los hemos alcanzado. Justo ayer, drones ucranianos rompieron las defensas de Rusia y atacaron una refinería de petróleo rusa en Siberia. Y esto no es una excepción, es la nueva realidad. Y no queda ninguna refinería de petróleo importante en Rusia que no haya sido atacada por Ucrania. Hay más de Zelensky aquí. También habla sobre el aspecto de la defensa. Ucrania puede defenderse contra enjambres de drones rusos e incluso algunos misiles de cruceros rusos, pero realmente tiene dificultades con los misiles balísticos rusos, porque para eso necesitas desesperadamente interceptores Patriot. A esto es a lo que Zelensky está llamando la atención aquí. Veamos lo que Zelensky dijo al respecto. Y hoy nos defendemos de cientos de ataques, drones cada día y noche, y miles cada semana y cada mes. El sector de defensa de Ucrania está desarrollando esa capacidad incluso en medio de una guerra a gran escala. Y también mantenemos una alta tasa de interceptación contra misiles de crucero gracias a la forma en que hemos construido nuestra defensa aérea y gracias, por supuesto, al apoyo de todos nuestros socios que continúan proporcionando asistencia de defensa a Ucrania. Muchas gracias. Y, tengo una pregunta para usted. ¿Realmente lo cree? ¿Realmente cree que sería correcto dejar fuera de la OTAN a un país y a un pueblo con este nivel de capacidad defensiva? Zelensky luego continúa: pero mira, hay áreas donde queremos ayudar a la OTAN. Qué interesante, ¿no? Donald Trump pasa su tiempo allí atacando a la OTAN. Mientras tanto, Zelensky dice: hoy, debido a esto, Ucrania tiene la capacidad de guerra con drones más grande y avanzada del mundo. Y estamos ofreciendo esta capacidad a nuestros socios a través de la iniciativa Drone Deal. Luego, en una parte de su discurso, dice: a diferencia de Putin, no estamos luchando esta guerra por placer o por geopolítica. Rusia trajo esta guerra a Ucrania y está matando a nuestra gente. Quiere destruir nuestra independencia y solo estamos defendiendo. Desde el primer día de esta guerra, nos estamos defendiendo. Eso es exactamente lo que dice. Y la decisión más asombrosa que surgió de la cumbre, impulsada por el impacto de Zelensky y los líderes que apoyan a Ucrania, es esta. Los líderes de la OTAN, liderados por Estados Unidos, apoyaron explícitamente los ataques de largo alcance de Ucrania en lo profundo de Rusia,
lo que significa que se dio una especie de luz verde a Kiev para atacar en las mismas profundidades de Rusia. Y ahí es exactamente donde comienza la contradicción. Putin habla de victoria en pantalla, pero incluso dentro de Rusia, no todos creen en esa narrativa ya. En imágenes que circulan en línea, a un miembro proguerra de la Duma rusa, un nombre del Comité de Defensa, le preguntaron, «Entonces, ¿por qué no estás luchando en el frente tú mismo?» Y, perdiendo los estribos, salió furioso de la entrevista. Un solo video, por supuesto, no representa a toda la Duma, pero muestra que incluso dentro del propio círculo del Kremlin, una psicología de hemos perdido se está filtrando, y que cada vez más se está extendiendo la percepción de que Rusia ya no puede ganar esta guerra, mientras que el cambio en Ankara solo fortalecerá aún más la posición de Ucrania. Pero hay otra cara de la moneda. En esa misma cumbre, Trump reprende a sus aliados. Ucrania todavía no obtiene lo que más desea, la membresía. Y mientras se discute la victoria en la mesa, Rusia sigue bombardeando Kiev. Entonces, ¿qué cambió realmente Ankara para Putin, Ucrania y la OTAN? 3 actores, 3 historias separadas y las veremos todas paso a paso sin tomar partido. Pero primero, un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y tecnología como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que lo querrían. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Solo toma unos segundos. Primero, aclaremos qué sucedió realmente. La cumbre terminó el miércoles 8 de julio y el mensaje de cierre de Rutte se resumió en una sola línea. La OTAN cumple. Su significado, la inversión en defensa está aumentando, están llegando nuevas capacidades, la producción industrial se está expandiendo y Europa y Canadá están asumiendo una mayor parte de la carga de seguridad. Rutte llamó a esto la OTAN 3.0 y a reequilibrar nuestra seguridad para mejorarla. La declaración oficial de Ankara destacó 2 cosas. El artículo 5 de la alianza, el principio de que un ataque a uno es un ataque a todos, fue reafirmado, y Rusia fue definida explícitamente como una amenaza a largo plazo para la seguridad euroatlántica. La analogía de Rutte sobre la OTAN 3.0 tampoco es ociosa. La primera encarnación de la alianza fue un bloque de disuasión construido contra la amenaza soviética de la Guerra Fría. La segunda fue una fuerza expedicionaria que alcanzó teatros distantes como Afganistán después del 11 de septiembre. Su tercera es algo completamente diferente, una alianza que se desplaza hacia una economía de guerra permanente, colocando la producción y la resiliencia en su centro, su peso moviéndose constantemente de América a Europa. Ankara fue la proclamación formal de esta tercera era. Así que la cumbre, por un lado, declaró un reparto de cargas en casa y por otro señaló una clara dirección de amenaza en el extranjero. Pero la verdadera historia está en los números debajo de ese marco, porque en Ankara las decisiones concretas vinieron con números. Según Al Jazeera, el objetivo de gasto en defensa es del 5% del PIB para el año 2035. Europa y Canadá aumentaron su inversión básica en defensa en más de 139.000 millones de dólares en 2025, un aumento de aproximadamente el 20%. Estados Unidos todavía gasta 3.17% de su PIB, mientras que el promedio de Europa y Canadá aumentó en un solo año de 2.3% a 2.53%. El segundo número está en la industria. En el Foro de la Industria de Defensa se firmaron nuevos acuerdos de adquisición por un valor de más de 50.000 millones de euros. El tercero está en el aire. Un programa llamado Drone Edge destina 40.000 millones de dólares para sistemas no tripulados durante 5 años. Entrenará 5 veces más operadores de drones para finales de 2027 y está adquiriendo sistemas como el Triton y GlobalEye. Y el cuarto, el menos discutido pero quizás el más estratégico, una inversión de 27.000 millones de euros para modernizar la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustible y extender nuevos oleoductos hacia el flanco oriental. El significado político de este salto también es grande. Europa fue criticada durante años por aprovecharse, dejando la factura de su defensa a América. Este aumento de 139.000 millones de dólares revierte esa crítica por primera vez. Incluso si el continente todavía está detrás de Estados Unidos en términos porcentuales, en cifras absolutas, ahora está comenzando a pagar seriamente el costo de su propia seguridad. Aún así, esto no sucederá de la noche a la mañana. El objetivo del 5% apunta a 2035, lo que significa que la carga real se distribuye a lo largo de la próxima década. Lo que Ankara declaró no es una llegada, sino el inicio de una larga y costosa escalada. Estos 4 números apuntan en una sola dirección. La alianza está declarando no una medida temporal, sino una movilización industrial militar permanente. Ahora,
A la primera pregunta, ¿qué significa todo esto para Rusia y Putin? La respuesta tiene dos vertientes. Por un lado, Moscú está directamente en el punto de mira porque, además de ser declarado una amenaza a largo plazo en la declaración, esas dos grandes decisiones apuntan precisamente a las dos cartas más fuertes de Rusia. Los oleoductos de combustible que llegan al flanco oriental contra la influencia energética y logística de Rusia, y el programa de drones de $40.000 millones contra la superioridad de drones de Rusia. Combinado con ese respaldo de ataque de largo alcance que mencionamos al principio, la imagen se aclara. La carta energética de Rusia, su ventaja en drones y la invulnerabilidad de su profundidad están siendo puestas a prueba al mismo tiempo. Que Rusia ya no tenga una reclamación de profundidad estratégica, como vimos al principio, también tiene un contraparte técnico. Ucrania tiene herramientas como el dron de largo alcance FP-1, que puede alcanzar hasta 3.400 kilómetros, y el FP-5 con punta balística. Este alcance es precisamente la palanca que lleva la guerra a las regiones que Rusia consideraba más seguras. Pero también se debe ver el otro lado de la moneda. El Kremlin no retrocedió. El portavoz Peskov dijo que estaban siguiendo de cerca la cumbre, que las declaraciones previas eran confrontacionales, no constructivas, pero agregó que Rusia sigue abierta al diálogo. Peskov también calificó los ataques de Ucrania a los petroleros y la infraestructura energética como terrorismo contra el sistema energético internacional. Hay un matiz crítico aquí. Esta etiqueta de terrorismo es la posición de Rusia. Ucrania y Occidente, por el contrario, ven los mismos ataques como objetivos militares legítimos que financian la guerra. Otra de las advertencias de Peskov tocó la dimensión nuclear. Dijo que los estados bálticos abriendo la puerta al despliegue de armas nucleares tras Finlandia no aumentaría su seguridad y obligaría a Rusia a tomar contramedidas. Así que el Kremlin convierte cada nuevo paso en el flanco oriental en un pretexto para la escalada. Y también hay una ventana de oportunidad en la imagen. Trump mantiene viva la vía de la paz, habló con Putin por teléfono durante el fin de semana y dijo que una solución está más cerca de lo pensado. Entonces, para Moscú, la perspectiva es de dos caras. Por un lado, una alianza que se endurece. Por el otro, una puerta de negociación que aún queda entreabierta a través de los Estados Unidos. En realidad, hay una paradoja aquí. El mismo Trump que arma a Ucrania con una mano a través de Europa está llamando a Putin con la otra. Esta dualidad inquieta a Kiev, el miedo a que se imponga un acuerdo sobre sus cabezas, y desconcierta a sus aliados. Mientras la alianza declara a Rusia una amenaza, el miembro más poderoso de la alianza alaba la paz. Y lo que más molesta a Putin es que la presión no proviene de un solo lugar. Las decisiones de Ankara son parte de un panorama que aprieta a Rusia desde tres direcciones a la vez. Una Rusia que pierde el dominio naval en el Mar Negro con el anillo de la alianza estrechándose al oeste y al norte, mientras en casa lucha con la factura económica de la guerra. La cumbre tomó decisiones que profundizan los tres frentes. Aún así, el panorama no es completamente oscuro para Moscú. Esa puerta de negociación que Trump mantiene abierta podría ofrecer a Rusia una salida, un alivio de las sanciones, un congelamiento de la línea del frente donde se encuentra o tiempo para reagruparse. Así que el Kremlin, incluso mientras está siendo rodeado, podría intentar usar esta ventana como una palanca. Una pausa rápida. Darle me gusta, un comentario de una sola palabra y suscribirse ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas. Porque ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa realmente esta cumbre para Ucrania? Segunda pregunta. ¿Qué ganó Ucrania y qué no obtuvo? Las ganancias son grandes. En cuanto al dinero, según Kyiv Post, los aliados prometieron 70.000 millones de euros para 2026 y al menos una cantidad igual para 2027, aproximadamente 140.000 millones de euros en 2 años. Pero un matiz honesto es esencial aquí. No todo este dinero es nuevo. Incluye programas bilaterales existentes y el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania, y la promesa cubre a 31 aliados, porque Estados Unidos, con Trump, ha detenido las donaciones militares directas. La negociación detrás de esta cifra tampoco fue sencilla. Mientras que el canciller alemán Merz presionó por un número fijo y vinculante, Italia al principio se opuso al compromiso de 2 años. Así que el titular de 140.000 millones de euros es un mosaico frágil, con piezas provenientes de diferentes capitales y aún en debate. El segundo beneficio es en cuanto a estatus. Ucrania ahora es reconocida no solo como un receptor de ayuda, sino como un país que contribuye a la seguridad de la alianza, gracias a su avance en la guerra con drones, innovación en el frente y producción de defensa. Esto significa el fin de una relación de ayuda unilateral. Lo que Ucrania ha aprendido en el frente, sistemas no tripulados, guerra electrónica, producción masiva rápida, ahora se está convirtiendo en un laboratorio viviente en el que la OTAN actualiza su propia doctrina.
Zelensky también puso un número concreto. Dijo que solo en junio, aproximadamente 28.000 soldados rusos fueron neutralizados, cada uno confirmado en video por drones, añadiendo: "No nos enorgullecemos de esto, estamos mostrando cómo es la guerra moderna. Esta cifra pertenece a Ucrania y no está verificada de manera independiente". También se concretaron acuerdos. En Ankara, Zelensky firmó acuerdos de drones con Estonia, los Países Bajos y Dinamarca. Se esperan más con Alemania, Noruega, Finlandia y Canadá. Ucrania está en conversaciones sobre producción de drones con 15 países de la OTAN. En sus palabras, una iniciativa de acuerdo de drones. No solo comprar drones, sino cooperar en la coproducción y la defensa de infraestructuras críticas. En cuanto a la defensa aérea, la solicitud número 1 de Zelensky eran los misiles Patriot. Trump dijo que Estados Unidos mostraría a Ucrania una licencia de producción de Patriot, y 9 países europeos están tratando de financiar Patriots para Ucrania a través de ese paquete de 90.000 millones de euros. Entonces, ¿qué faltaba? En una palabra, membresía. Aunque Zelensky dijo que Ucrania pertenece a la OTAN, no se le concedió la membresía. Según un experto de Rusia, la membresía ni siquiera estaba sobre la mesa. Sobre una garantía de seguridad también, Trump se mantuvo vago, diciendo solo que si hay un acuerdo, trabajarían en un paquete de seguridad. Esa condición en sí misma es reveladora. Una garantía que obtendrías solo si haces la paz, también se convierte en una palanca que empuja a Ucrania hacia la mesa. Así que la garantía es tanto una recompensa como un medio de presión. En otras palabras, Ucrania se fue con las manos llenas, pero sin lo que más quería. Zelensky puso esta brecha sobre la mesa con una pregunta. ¿Es realmente correcto que un país y un pueblo con este nivel de capacidad defensiva vivan fuera de la OTAN? Y se contrastó con Putin. No estamos luchando por placer o geopolítica, sino para defendernos. Putin, por otro lado, quiere apoderarse de Ucrania y revivir un imperio ruso. Esto no fue simplemente una negociación sobre ayuda, sino también una reivindicación de legitimidad. Tercera pregunta. ¿Qué significa todo esto para la OTAN en sí? Dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Primero, el reajuste que llamamos OTAN 3.0. A medida que Estados Unidos reduce su peso, Europa y Canadá asumen una mayor parte, y el enfoque cambia, en la frase de Rutte, de establecer objetivos a entregar resultados. Europa está llenando el vacío de manera concreta. 5 países de la OTAN firmaron un acuerdo histórico para construir una instalación que produzca el misil Patriot PAC-3 en el propio suelo del continente. Zelensky también subrayó esto. Europa necesita urgentemente su propia capacidad de producción antibalística porque la defensa aérea de primer nivel todavía depende del Patriot fabricado en Estados Unidos. En resumen, el continente está dando un paso hacia la autonomía estratégica. Zelensky también puso cifras a esta dependencia. La producción actual de Patriot está muy por debajo de satisfacer la creciente amenaza de misiles balísticos. Los que defienden la vida necesitan más Patriots, dijo. La prisa del continente por construir su propia línea de producción nace precisamente de esta brecha. Pero esta imagen de fortalecimiento no está libre de grietas, y esa es la segunda realidad. Según Al Jazeera, en la cumbre, Trump declaró que España es un terrible aliado. Insistió en su interés por Groenlandia, a lo que Dinamarca respondió, no está en venta. Y dijo que estaba muy descontento con la OTAN por no recibir ayuda en la guerra de Irán, incluso insinuando que asistió a la cumbre por respeto a Erdogan. Así que mientras la alianza se fortalece contra el exterior, en casa enfrenta una seria prueba de confianza. Las propias palabras de Trump hicieron esta prueba aún más concreta. Dijo que la guerra en Ucrania no afecta a Estados Unidos. Biden regaló equipos por valor de cientos de miles de millones de dólares. Yo, en cambio, los vendo, y no a Ucrania, sino a la Unión Europea. Ellos pagan por ello. Insinuó que podría retirar todas sus tropas de Europa si fuera necesario, y emitió una advertencia directa al continente. Si no tienen cuidado con la inmigración y la energía, puede que no quede una Europa. Así que la mayor fortaleza de la alianza es también su mayor incertidumbre, y es aquí donde el anfitrión, Turquía, cobró protagonismo. Según Reuters, Trump anunció que levantaría las sanciones a Turquía y dijo que volvería a poner las ventas de los F-35 sobre la mesa, una medida que revierte años de tensión debido a la compra por parte de Turquía del sistema de defensa aérea ruso S-400. Trump describió la relación como mejor que nunca. Para el país anfitrión, que tiene uno de los ejércitos más grandes del flanco oriental, esto se convirtió en uno de los resultados más concretos de la cumbre. La reapertura de la puerta del F-35 es, para Turquía, no solo una cuestión de un avión. Significa un regreso al programa de cazas de quinta generación del que estuvo excluido durante mucho tiempo y un reingreso al centro de la arquitectura de defensa occidental.
Una Turquía que acogió la cumbre y puede hablar tanto con Rusia como con Occidente es un puente en esta imagen. Y esa posición de puente le da a Ankara un poder de negociación que fortalece su mano tanto dentro de la OTAN como en la mesa. Pero mientras se discutían todos estos números y declaraciones en Ankara, una cosa no se detuvo: la guerra misma. Mientras continuaba la cumbre, Rusia siguió atacando a Ucrania. Según Al Jazeera, un ataque con misiles en Kiev el 8 de julio mató al menos a 3 personas e hirió a 14. Unos días antes, el 6 de julio, 23 misiles balísticos impactaron la capital y más de 20 civiles murieron en el suburbio de Vyshnev. La guerra no se detuvo por las declaraciones, y la factura de esta guerra, de una manera que ninguna cifra en la mesa puede compensar, la pagan más fuertemente, nuevamente, los civiles. Zelensky llegó a la cumbre mucho más fuerte que hace un año, en palabras de Bloomberg, gracias a los ataques a las refinerías, la financiación europea y una recuperación en el frente. Pero Ucrania todavía sufre una escasez de misiles interceptores Patriot, y Rusia continúa su avance incremental en el este. Así que la ecuación sobre el terreno es mucho más complicada que la imagen optimista de Ankara. De hecho, la verdadera brecha de Ucrania está precisamente aquí. En ofensiva, en drones, en ataques profundos, Ucrania es uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Pero en defensa, especialmente contra misiles balísticos rusos, todavía depende de los interceptores Patriot fabricados en Estados Unidos, y esos interceptores no están llegando en cantidades suficientes. Entonces, por un lado, una Ucrania que toma la iniciativa en el frente. Por otro, una Ucrania que no puede proteger completamente sus propios cielos. Esta es la verdadera ecuación que la cumbre no resolvió, y esta ecuación también tiene un rostro humano. Mientras los líderes se daban la mano en Ankara, en esas mismas horas, familias en Kiev sacaban a sus seres queridos de los escombros. Esa distancia entre las cifras abstractas en la mesa y el dolor concreto en la calle sigue siendo el aspecto más desgarrador de esta guerra. Entonces, poniendo todo esto lado a lado, ¿qué declaró realmente Ankara? En papel, fue una cumbre fuerte. OTAN 3.0, 140.000 millones de euros, una Ucrania contribuyente, oleoductos que llegan al este, un enorme programa de drones. Pero los matices importan al menos tanto como los titulares. No todo ese 140.000 millones de euros es dinero nuevo. Ucrania no obtuvo la membresía que quería. La garantía de seguridad es vaga y está condicionada a un acuerdo de paz. El compromiso de Trump es una incógnita, y Rusia ni retrocedió ni detuvo a sus ataques. De hecho, la cumbre planteó una prueba diferente ante cada actor. Para Rusia, la pregunta es, ¿revertirá este cerco sobre el terreno o se sentará a la mesa? Para Ucrania, la pregunta es si puede convertir este apoyo en papel en misiles y drones reales. Y para la OTAN, la pregunta es la más difícil. A medida que Estados Unidos se retira, ¿puede Europa realmente llenar ese vacío? Ninguna de las tres respuestas ha sido dada aún. Para el registro histórico, en el recorrido de más de 70 años de la OTAN, Ankara puede ser recordada como el momento en que el peso de la alianza se desplazó de manera decisiva hacia Europa y el este por primera vez. Pero lo que hace que una cumbre sea histórica no son las decisiones que toma, sino si esas decisiones se mantienen. El verdadero mensaje es este. Ankara no declaró un final, sino una ruta en la que Europa comienza a asumir su propia seguridad, y la guerra se convierte en una larga y prolongada carrera industrial. Y la verdadera prueba de esa ruta será la entrega, no las declaraciones. ¿Llegarán realmente al campo los misiles, drones y oleoductos prometidos? Porque la historia suele escribirse no por las promesas hechas en la mesa, sino por las promesas cumplidas en el campo. Entonces, ¿qué piensas de todo esto? ¿Es la cumbre de Ankara un verdadero punto de inflexión o en gran medida una declaración de intenciones que se quedará en el papel? ¿Empuja esto a Rusia hacia la mesa de las negociaciones o prolonga aún más la guerra? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de guerra y tecnología del PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.